Masacre de Remedios y Segovia, 1982 a 1997. Los municipios de Remedios y Segovia pertenecen al departamento antioqueño y constituyen la subdivisión territorial denominado Alto Noroeste Antioqueño. Durante el siglo XX, entre 1985 y 1995, se convirtió en uno de los núcleos de desmovilización social y política de la izquierda más vigorosos de todo el país, gracias al nacimiento de la Unión Patriótica como un acuerdo entre el gobierno y las FARC. Esa fue la razón por la cual dicho territorio sufrió por 15 años ataques violentos por conflictos armados en la región. Las personas que dieron inicio al terror fueron los grupos criminales conformados por miembros de la fuerza pública, el ejército y la policía, que operaban en la región, en asociación con civiles y grupos paramilitares. Las personas con identidades políticas pertenecientes a los partidos como la Unión Patriótica, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y hasta los participantes de las juntas cívicas, sindicatos y del Comité de los Derechos Humanos fueron los que en su mayoría fueron víctimas del conflicto. Se dice que 1 de cada 3 víctimas era portadora de una identidad social y política de izquierda de la región. 4 masacres se convirtieron en el centro de la violencia contra la izquierda social y política, no solo por las personas con diferentes identidades políticas, sino por los territorios afectados. Primero, la masacre perpetuada en las veredas Cañaveral y Manila de Remedios del 4 al 12 de agosto de 1983, donde se exterminó el MOIR, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, y se debilitó el Partido Comunista. Segundo, la masacre realizada en las áreas urbanas de Segovia en el corregimiento de las Cruzadas de Remedios, el 11 de noviembre de 1988, donde fue el mayor ataque a la Unión Patriótica. Tercero, la masacre cometida en el casco urbano de Segovia, el 22 de abril de 1996. Y cuarto, la masacre de la cabecera municipal de Remedios, el 2 de agosto de 1997. En ambas masacres se exterminó lo restante del partido Unión Patriótica. Se debilitó fuertemente los sindicatos. Es posible encontrar un patrón en las masacres con respecto al modus operandi y la conformación de las redes de victimarios. Esto permite identificar un mecanismo de terror y una trayectoria específica de paramilitarismo en la región. La mayoría fueron accidentes expedicionarios, devastadores y extensivos, que se distinguieron por cambiar un poco el método de actuación violento y por potenciar su acción comunicativa y provocar la desestabilización social y política de los territorios afectados. Fueron acciones de terror orientadas a castigar a la izquierda social y política y a clausurar su expresión en el espacio público, por lo cual atentaron contra lugares reconocidos como símbolos o de gran relevancia para los partidos de izquierda. Los ataques contra las figuras políticas de izquierda resaltaron por ser altamente personalizados, ya que no solo se dirigían a la vivienda de las personas, sino seleccionaban los lugares de ejecución de víctimas emblemáticas de la izquierda para reforzar su finalidad comunicativa. Con acción comunicativa se hace referencia también a la propaganda que resalta además la intencionalidad política. Los ataques no fueron sorpresivos, sino que eran el desenlace de fuerzas que infringían miedo, que iban desde mensajes en grafitis en las paredes hasta panfletos que llegaron directamente a los hogares. La propaganda conectaba a la izquierda social y a la política con la guerrilla a partir de la representación del comunismo como enemigo, y de esa forma anunciaban y justificaban sus actos violentos. Perspectiva de los victimarios. Grupo integrado por paramilitares, figuras públicas de derecha, miembros de fuerza pública y civiles. Los victimarios usaron como estrategia la representación del enemigo, personas con identidad política de izquierda como inferiores, incompetentes, no autónomos, ignorantes e incapaces como para ser parte del gobierno local o para ocupar cargos públicos. Los calificaban como títeres comunistas o escorias marxistas. De igual forma, justificaban su ataque violento poniendo al victimario como defensor del orden y de la justicia, presentándose como salvadores y restauradores ante la amenaza comunista. De esta manera, la violencia infligida a los opositores políticos de izquierda era representado como una causa justa. Se debe aclarar que los ataques no fueron planeados por una única estructura armada, sino que las acciones violentas de redes funcionales coincidieron en contra de una misma población. Por ejemplo, la fuerza pública atacó de forma contrainsurgente los civiles como venganza por acciones de la guerrilla, tales como la regulación social y depredación económica, y los paramilitares en contra de la guerrilla. Ninguna de estas redes
perduró en el tiempo o se constituyó como un grupo paramilitar. Perspectiva del gobierno. Forma de reacción ante la situación. Es importante aclarar que el gobierno actuó posteriormente a los hechos, ya que la fuerza pública que debía de encargarse de establecer el orden en dichos territorios de forma oportuna había tomado ya a un lado, impidiendo sus acciones justas a los ojos del gobierno. Así es importante separar la fuerza pública del gobierno. Las acciones que tomó el gobierno con base a los hechos ocurridos en los municipios de Remedio y Segovia fue la iniciación de procesos penales y disciplinarios según los estándares internacionales con respecto a la materia de investigación y de garantía de los recursos jurídicos a los cuales Colombia estaba sujeto. Estos estándares protegían el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos a un recurso judicial adecuado y efectivo, la reparación y a la no repetición. Fueron creadas múltiples unidades investigativas para estudiar cada masacre en específico en búsqueda de todas las declaraciones posibles acerca de los hechos. Perspectiva de las víctimas. Desplazados. A partir de esa sangrienta masacre se generó un problema tanto en Segovia como en Remedios, pues los sobrevivientes siendo ellos los más afectados. Aquellas víctimas que salieron de las masacres sanos y salvos no se lograron librar de las consecuencias. Los sobrevivientes luego de la masacre quedaron temerosos y muy desconfiados de cualquier persona, hasta los propios compañeros y familiares. La situación llevó a que se generara un pánico colectivo de solo recordar los ataques y, como lo dice un testigo, de escuchar las ráfagas de metralletas y las granadas, que sonaban todo el tiempo. Adicionalmente, se fueron generando sentimientos de rencor, resentimiento y mucho dolor por parte de las víctimas. Posterior al conflicto, los sobrevivientes fueron amenazados y por lo tanto obligados a dejar sus vidas, trabajos, rutinas, hogares y abandonar su pueblo. Pero de ellos no sabían a dónde ir y aún así a dónde fueron tenían que adaptarse sin importar las condiciones. Tanto la masacre como las amenazas dieron paso a que las familias se fueran separando y desarraigando. Una consecuencia muy grave fue el hecho de que los niños quedaron muy afectados luego de la masacre. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar expuso que recibió a menores con problemas emocionales y físicos. Muchos de ellos pudieron vivir y ver el asesinato de sus padres y otros familiares. Las víctimas y sobrevivientes, al ser obligados a abandonar sus hogares, aún así temían que fueran asesinados, pues no era extraño que 3 o 4 personas murieran a diario. Además, era imposible que cualquiera pusiera una demanda o se quejara, pues lo matarían o lo amenazarían a él y a su familia. En efecto, todas aquellas personas pertenecientes a Segovia que llegaban a instalarse en un nuevo lugar eran tildados como guerrilleros, solo por el hecho de venir de allá. Y así, lo más difícil y doloroso era vivir en el anonimato. ¿Es posible hablar sobre una verdad con base en los hechos sucedidos en la masacre de Remedios y Segovia, o se estaría hablando únicamente sobre perspectivas? Para empezar a referirse a la verdad desde un conjunto de las perspectivas de los involucrados en la masacre, es importante recordar, como fue explicado al principio del video, que esta masacre empezó a causa de grupos paramilitares, algunos civiles y las fuerzas públicas. Estaban en desacuerdo con el consenso al que había llegado el gobierno y las FARC de permitir la creación de un partido político de la Unión Patriótica. En consecuencia, decidieron levantarse en armas y acabar con todas las personas con una identidad política de izquierda. Considerando lo anterior, es posible afirmar que lo que propone Gadamer acerca de que el hombre ha asumido que lograr descubrir la verdad, o en este caso, lo adecuado con respecto a la orientación política, lo lleva a recurrir a acciones violentas vulnerando los derechos fundamentales de las personas que difieren con su verdad. Posiblemente la masacre de Remedios y Segovia no hubiera ocurrido si se hubiera considerado la propuesta de Gadamer en el texto Verdad y Método, donde, de acuerdo con su interpretación de hermenéutica, se hace una invitación a la apertura al otro. Esta apertura consiste no en cerrarse únicamente a los prejuicios previos, determinados por el contexto de cada persona, sino considerar la posibilidad de que otra persona puede tener algo que puede influir en la opinión acerca de alguna cosa. Solamente si las personas se abren a algo que diga el otro puede servir o contribuir a sus pensamientos. Se puede cambiar la forma de ver el mundo, o en este caso, hubiera sido posible evitar una gran masacre. Al realizar una relación específica con lo sucedido en la masacre y la invitación que hace Gadamer en su texto,
Puede decirse que si los grupos paramilitares civiles y fuerzas públicas que estaban en contra de la Unión Patriótica se hubieran abierto a entender el punto de vista del gobierno y las FARC, que debió llegar a un consenso para la creación de dicho partido político, hubiera sido posible evitar que los enfrentamientos entre ideologías políticas y las personas hubieran sufrido la muerte mediante métodos del terror. Finalmente, sin olvidar la propuesta y la invitación que hace Gadamer en su texto, puede ser dicho que no es posible hablar sobre la verdad en cuanto a la masacre de Remedios y Segovia, ya que para encontrar la verdad acertada es necesario la apertura al otro, a las propuestas que la otra persona puede ofrecer. Suceso que no ocurrió en la presente masacre, y por lo tanto no es posible hablar sobre la verdad en este caso. Así lo afirma Gadamer en su texto cuando expone: yo creo que la respuesta puede ser, en principio, no puede haber un enunciado que sea del todo verdadero. Comprobado así que no es posible afirmar que un solo enunciado o interpretación de las cosas es verdadera. Es necesario tomar la verdad de los otros en cuenta, lo cual no sucedió antes de las masacres, razón por la cual se generaron. Lo que sí puede ser confirmado es que los victimarios actuaron de acuerdo a sus perspectivas, de acuerdo a sus juicios, sin permitir que nada al exterior a ellos influenciara o aportara su opinión en cuanto a los hechos. Adicionalmente, realizando el presente análisis, se llega a la conclusión de que tampoco se puede hablar de verdad tratando el tema desde la mirada ajena de la masacre. Desde el punto del que se está siendo analizado, es posible que las personas haciéndolo puedan no estar abiertas a la idea de una fuente quizás más aceptada o incluso diferente pueda proporcionar. La información que permitió conocer los hechos de la masacre puede que no haya seguido o obedecido la propuesta de Gadamer, de la apertura al otro, y por lo tanto no se puede hablar de verdad en ninguno de los casos.